Pues hola, hola, ¿qué tal? Todos y todas quienes nos estén viendo. El día de hoy en esta plática para la conciencia estamos con Úrsula, quien es maestra y practicante de yoga, además también pues, es especialista en Ayurveda. Entonces, pues bueno, estamos muy emocionados por esta plática que pues, pues va a ser muy instructiva, ¿no? Entonces, pues antes que nada, darte la bienvenida y agradecerte mucho tu participación y tu apertura. No, muchas gracias a ti, gracias por estar aquí, por el espacio y pues darle voz a todos aquellos que estamos siendo parte pues de estas actividades, de esta apertura de conciencia como bien por ahí mencionas para la plática, entonces muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, vayamos empezando un poquito. ¿Nos podrías ir comentando un poco, pues, acerca de tu trayectoria? ¿Cómo fue que te acercaste al yoga, luego a la Ayurveda? ¿Cómo ha sido esto en ti? Sí, claro. Bueno, yo empecé a practicar yoga hace 14 años. Toda la vida tuve como que esas ganas de practicar por una o por otra cosa no se había dado. Y de repente, pues en mi trabajo empezaron a tener como que también pues esta conciencia de ciertos espacios un poco más de esparcimiento para la gente, de trabajar con los niveles de estrés en el medio laboral, pues es algo que se vive al día a día, y comenzaron a darnos clases de yoga. Entonces, pues eran 2, 3 veces a la semana después de las horas laborales y pues la verdad nos vino súper bien. Y empecé como a interesarme y a meterme un poquito más. Nos fue llevando a horarios extendidos, porque ya no eran 2, ya eran 4 o 5 veces a la semana. Y de ahí después como de un par de años, pues yo ya estaba totalmente metida, ¿no? Ya no era solo suficiente la práctica en el trabajo, ya empecé también a buscar como otras opciones por fuera. Y si bien al principio fue, bueno, que me ayude a manejar el estrés o que me ayude a manejar ciertas circunstancias por las que estoy atravesando en mi vida, estaba como en un periodo de duelo muy importante. Entonces, a mí eso fue lo que me ayudó muchísimo como a poder pasar ese duelo, a entender la parte de la impermanencia y también como a ser un poquito más compasiva conmigo misma, ¿no? Entonces, como que si todo empezó por la parte física, que son las asanas o las posturas, poco tiempo después empecé a profundizar un poquito más ya en la parte como de la meditación, en que hay ciertos textos, ¿no? Entonces, como que cuando más vas aprendiendo, vas escuchando, te dan ganas como de seguir investigando. Entonces, en esa investigación y todo, pues descubrí que también, pues podía certificarme como maestra, ¿no? Entonces, después de unos años de práctica, porque no fue instantáneo, realmente después de varios años de práctica, dije, oye, creo que esto que yo estoy aprendiendo y que a mí me ha servido a través de estos años, pues también podría apoyarme y podría apoyar a otros para poder pues compartirlo, como para poder permearlo y más en este mundo laboral que va tan rápido. Entonces decidí certificarme de 200 horas en Vinyasa Hatha, que creo que es lo más común. Y ahí, bueno, o sea, descubrí un universo muchísimo más profundo de lo que era el yoga y todas estas prácticas, no solamente físicas, sino también sutiles y prácticas, no sé, de purificación como es el pranayama, pues muchísimas otras técnicas que existen. Entonces realmente como que una cosita me fue llevando a la otra y por ahí de 2017 fue cuando me certifiqué y poco tiempo después como empecé a dar clases y a compartir y pues sí, ya sabes, hacer como que tus pininos porque no es lo mismo practicar que poder guiar a alguien, ¿no? Entonces eso también fue algo que aprendí y me sirvió mucho. Y todo eso me fue llevando a descubrir el Ayurveda, ¿no? Porque entonces ya también entras en un punto de, oye, o sea, sí está padre esto que estás haciendo, pero más allá de lo que estás haciendo a nivel físico, pues, ¿qué pasa con la parte sutil, no? Entonces, Ayurveda va mucho en el qué es lo que haces, qué es lo que comes, qué es lo que digiere tu mente, tus emociones, y que te llevan más allá de lo que vemos, ¿no? O sea, del cuerpo, de los órganos, de todo eso que es como muy burdo. Entonces, a mí eso, siendo honesta, me voló la cabeza, ¿no? O sea, porque fui entendiendo también muchas cosas, ¿no? Vas recorriendo como toda tu vida, dices, ah, claro, o sea, yo de chiquita era así, o mi carácter es de tal forma, entonces, pues no es que yo sea enojona, o no es que sea X, ¿no? Etiquetas que nos vamos poniendo, sino hay un porqué.
Y también todo esto tiene un para qué, o sea, por algo, mi forma de ser o la constitución de mi cuerpo, de mi mente, y por algo tengo ciertas habilidades para poder desarrollarlas y ser de servicio. Entonces, eso a mí me dejó impactada. Y justo también fue como por 2017 que empecé a adentrarme un poco más a Ayurveda. Y bueno, cambió mi estilo de vida, cambió mi forma de alimentarme, mi práctica de yoga también cambió muchísimo. Y que será hace como 3 años me certifiqué en Ayurvedic Yoga, que entonces fue así como, ¡pum!, me voy mucho más al detalle y entonces entiendo por qué una asana que es súper buena para una persona puede no serlo para otra. O por qué sí practicar en la mañana y por qué no practicar a la hora que esté el sol, ¿no? Entonces, todo eso a mí me ha ido enriqueciendo y es algo que también me ha ayudado a poder transmitir esta práctica o estas herramientas a la gente que está a mi alrededor, que obviamente pues esté abiertas a recibirlas, ¿no? Porque al final también cuenta mucho de que alrededor alguien quiera recibir eso que puedes compartir. Entonces, hoy en día, pues sí, ya tanto la práctica de yoga como la práctica de ayurveda, pues forman parte de mi día a día. Mm, Muchas gracias. Muy, muy interesante y pues muy cierto eso que dices, ¿no? Como también pues el yoga, pues igual y al principio nos solemos acercar buscando así en reducir el estrés o una parte física de ejercicio, pero conforme vamos avanzando, pues nos vamos dando cuenta que realmente va impactando a niveles mucho más profundos, ¿no? Y un poco en consonancia con lo que decías de la Ayurveda, ¿no? También, pues, como a la hora de uno lo que consume, cómo va mucho más allá de simplemente alimentar el cuerpo. Entonces, quisieras comentarnos un poco más de eso, ¿no? O sea, de cómo lo que consumimos, pues, nos impacta, o sea, cómo incluso la música que escuchamos o los videos que vemos, cómo eso tiene un impacto en nosotros. Sí, justo eso. Eh, Nuestra mente, de acuerdo a la Ayurveda, tiene como que 3 estados o 3 gunas, ¿no? Que es sattva, rayas y tamas. Ningún estado es mejor que otro. De hecho, pues a lo largo de nuestro día, inclusive pasamos como por todos esos estados, ¿no? El estado sátvico o lo que es sattva, pues es el estado de calma, de paz, en donde tienes esa claridad mental y como también esa claridad en la toma de tus decisiones, ¿no? La parte rayásica o la mente muy rayásica, pues es aquello que está todo el tiempo en el rush del día a día. Y creo que es algo que vivimos mucho todos y más en una ciudad tan grande como la que estamos, que te lleva a reaccionar, a accionar, a estar también como en un estado de alerta y a veces hasta cierto punto, pues caer en ya, pues estados muy extremos de actividad, no solamente física, sino mental. Y Tamas es como que la parte opuesta a estos, que cuando se va a su lado, pues más oscuro, por ponerle una característica, pues sí es algo que tiende a la depresión, que te mantiene como que en un estado más aletargado, etcétera. Entonces, todo esto se va alimentando justo de lo que vives, de lo que observas, de lo que comes, ¿no? Generalmente todos los alimentos procesados, congelados, que no tienen ya esa vida o ese prana, pues obviamente es lo mismo que van a transmitir a tu cuerpo y a tu mente, ¿no? Algo que ya no nutre. O sea, al final te lo comes, sacia tu hambre al momento que lo estás haciendo, pero no va a ser un nutriente ni para tu cuerpo ni para tu mente, ¿no? Al igual, las películas, las noticias, todos los días hay violencia, ¿no? En las redes, en los noticieros, en el radio. Y mientras más lo escuchas, pues también tu mente se va alimentando de eso. Entonces llega un punto en que, pues sí, ya es la paranoia de que, híjole, no voy a salir, o ya también es esa violencia normalizada que nos hace, pues, ver las cosas de una manera natural cuando no lo es, ¿no? Entonces, cuando tratamos de llevar una alimentación un poquito más sádvica, justo, también es bueno. O sea, de entrada voy a comer como a ciertas horas, con los rayos del sol para que mi digestión se pueda hacer, alimentos naturales que no estén procesados, que te vengan también como de una fuente ética, ¿no? Pues sí, de la producción del alimento, de la cosecha, para quien, pues sí, come animalitos o esta proteína animal, pues que también el animal haya tenido pues una vida y hasta cierto punto un desenlace muy orgánico dentro de lo que cabe, que no es lo ideal, ¿no? Pero bueno, quien lo consume, pues que se aseguren de hacerlo, ¿no? Y así muchísimas cosas, o sea, la cebolla súper rayásica te va a poner en un estado como alterado, obvio, pues el café, el chocolate, ¿no? Todas esas bebidas
que nos alteran el ritmo nervioso, los sentidos, pues al final nos van a poner también en ese estado alterado. Entonces, pues a veces creemos que no influye, pero influye absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor y que estamos consumiendo en el día a día. Muchas gracias. Un poco igual, pues ya entrando en materia, ¿no? Acerca de cómo puede ayudar a transformar o más que transformar, a conectar con la conciencia. Pues podrías comentarnos, digo, ya nos decías un poquito, ¿no? De cómo cuando te fuiste acercando al yoga, a la ayurveda, pero puedes profundizar un poco en eso, en cómo, pues, justo la práctica del yoga, el poder ir alimentándote y haciendo conciencia de la ayurveda y de todo lo que ingresa a ti, cómo eso va ayudando a ir generando o ampliando la conciencia, pues, de quien practica el yoga o de quien come de forma ayurvédica. Sí, cuando tomas esa conciencia, o sea, cuando te haces, de entrada, pues tu cuerpo, ¿no? Te haces consciente de tu cuerpo, del movimiento, de cómo reacciona, pues, a ciertas prácticas, ¿no? Tu respiración también, qué tan profunda va siendo. Entonces, cuando eres consciente, empiezas a ver las cosas con mucho más detalle. Entonces, a mí la práctica, sí, física, bueno, de entrada es, oye, ok, sí, mi cuerpo tiene esta movilidad, mi cuerpo tiene estas características. Si yo un día antes me desvelé, si yo un día antes me cené un pastelito de chocolate, y no por el hecho del alimento en el mal sentido, ¿no? Sino al final esa azúcar refinada va a generar algo en mi mente o en mi cuerpo que al otro día mi práctica a lo mejor va a ser un poco más complicada, ¿no? O en vez de poder estar 10 minutos en mi meditación, voy a poder estar 5 o de plano no lo voy a poder hacer porque mi mente va a estar como muy alterada o va a estar tratando de buscar otras, pues sí, otros estímulos que me mantengan como en un estado distinto al estado de tranquilidad, de meditación. No vas a andar por la vida a lo mejor así, pero sí te va a ayudar a procesar o a mantenerte en tu día a día, en tus actividades normales, como con esa claridad y con esa mente centrada, ¿no? Y yo lo veo, a lo mejor hago mucho con la comparación con el trabajo, pero yo lo veo, situaciones que antes me podían a mí sacar del centro, que era un poco más intolerante, hoy en día no te voy a decir de, ay, o sea, el mundo es color de rosa. No, pero sí me han ayudado como a hacer un alto, como a hacer esa pausa y decir, ok, lo voy a ver desde los ojos de afuera, no enganchándome en la situación y a lo mejor le encuentro una vuelta, ¿no? O encuentro una opción. Entonces, a mí en el día a día yo creo que es la lección más grande que me ha dado tanto la práctica de Ayurveda como de yoga. Qué importante eso que dices, ¿no? La capacidad de ver, pues, una imagen, la imagen más grande, ¿no? O sea, como no, y no Sí. reaccionar necesariamente, de poder, pues, ver qué está sucediendo y pues justo, hoy justo leí algo de eso que decía, ¿no? De aprender a ser la causa y no el efecto de las situaciones, ¿no? Exacto. Y un poco cuéntanos, entonces ya entendí, bueno, no ya entendimos, pero ya fuimos viendo cómo va el yoga ayudándonos esa parte y para ti, ¿cómo podrías definir, ¿no? Que digo, sé que puede ser un poco contradictorio meterle tanta mente a algo que es muy sensitivo, pero ¿cómo podrías definir conciencia respecto a tu propia experiencia? Ok. Bueno, conciencia para mí es esa capacidad de autoobservación eh, y dentro de esa autoobservación, pues sí, lo que dices tal cual, la mente a veces no debería estar en juego, ¿no? Pero como tener esa capacidad de observarnos, de discernir, como de desmenuzar aquello que estamos viviendo, pensando, caminando, y de ahí ya empezar a tomar acciones o decisiones que nos acerquen o nos alineen un poquito más a la congruencia de lo que aprendemos o de lo que predicamos, ¿no? Para mí eso es conciencia, como de entrada ya verlo, palparlo, saber que existe, que está, y de ahí encaminarte pues a lo que resuene contigo, y para mí lo que resuena pues es justo lo que hago, ¿no? Entonces para mí eso es conciencia. Muchas gracias. Pues justo eso, ¿no? Como lo que decías, pues esa capacidad de poder, pues conectar con tu momento, ¿no? Con tu presente y con lo que Sí. está sucediendo. Pues muchas gracias. Oye, y cuéntanos, por ejemplo, para las personas, ¿no? Que quieran, pues, poder practicar yoga contigo o aprender un poco más de Ayurveda, ¿dónde podrían contactarte? ¿Cómo podrían, pues sí, ¿no? Establecer ese contacto contigo? Sí, claro. Bueno,
Tengo una cuenta de Instagram que se llama ula-yoga y ayurveda. Ahí, bueno, están mis horarios de clases. Yo comparto la práctica de yoga en un estudio que se llama Agna Yoga, que está en la Colonia Condesa, en la calle de Alfonso Reyes. Comparto una clase de Hatha, que es una clase muy suave, y una clase de Yin Yoga, es los lunes y los miércoles a las 7 de la noche. Y Ayurveda, bueno, doy sesiones personalizadas en donde pues analizamos obviamente cuál es tu naturaleza, de acuerdo pues a Ayurveda, los doshas, etcétera. Si tienes algún desequilibrio, damos un plan como un plan de hábitos, podemos ir tan profundo como cada quien quiera, porque pues el estilo de vida para todos es distinto, entonces no hay algo que encaje como una fórmula general para todos, entonces sí es muy personalizado, en donde vemos estilo de vida, práctica de yoga, pranayamas, alimentación, meditación, o sea, en esos como estados, pues podemos ir tan básico o como tan profundo como cada quien lo desee. Entonces, pues es muy interesante porque también, pues tú solito, tú solita vas observando qué alimentos te caen bien, qué tipo de práctica te cae mejor, cómo vas sintiendo los cambios en tu cuerpo, en tu mente, y hay un seguimiento obviamente en esas sesiones para ver pues cuáles son pues tus avances, si te sientes mejor, si hay que hacer cambios, ¿no? Depende de la estación, todo lo que esté sucediendo en el mundo. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo hago y lo que comparto. Qué interesante. Ahorita eso que decías de qué comer respecto a la estación, se me hizo interesante. ¿Quisieras comentarnos un poquito de eso antes de cerrar? Sí, claro. Ayurveda se basa en los 5 elementos, o sea, casi todas sus teorías o casi toda su filosofía es basada en los 5 elementos, que es el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Todos en nuestro cuerpo tenemos esos 5 elementos, ¿no? Si lo buscas, está la sangre, está pues los fluidos, está el aire, el espacio que hay en nuestro cuerpo, etcétera. Y obviamente en la naturaleza eso también está. Las 4 estaciones que tenemos marcadas de primavera, verano, otoño e invierno están relacionadas también con esos elementos. Entonces, por ejemplo, ahorita que va a empezar el verano, es una estación donde el elemento agua y el elemento fuego están muy presentes. Originalmente era la estación del calorcito, ahora con el calentamiento global esto ha cambiado, pero bueno, en teoría sería así. Y lo que tratamos de comer es alimentos que nos refresquen, que nos mantengan como el cuerpo y la mente un poquito más en calma, que nos nutran, pero que no nos eleven pues a un nivel rajático, sino que nos mantengan como en un nivel más sátvico. Entonces, por ejemplo, comer verduras verdes, cocidas, porque todo se come cocido en Ayurveda, no sé, ciertas especias que nos ayuden a mantener igual esa temperatura en el cuerpo, que nos ayuden a desintoxicar el hígado. O sea, realmente hay una gama muy amplia de todo lo que podríamos hacer por estación en todo, pues, lo que son nuestro estilo de vida y alimentación. Y lo más básico, pues, sí es la alimentación, lo que vivimos día a día. Entonces, pues, así es como más o menos se trabaja en Ayurveda. Pues súper interesante, la verdad, ¿no? O sea, justo como pues, aprender a observar, ¿no? El entorno como para también entender cómo estamos, ¿no? Como no sé Sí, quién lo decía igual y fue, creo que, o sea, no me acuerdo, soy malo citando, pero que justo, ¿no? Que al uno conocerse a sí mismo, pues puede conocer, pues, el universo, ¿no? Entonces, eso que dices, ¿no? O sea, también como uno al sí, observarse cómo se siente comiendo qué cosas en ciertos momentos del año incluso, o del día, supongo, tú sabrás más que yo sí, también, pues también vas viendo cómo está el entorno, ¿no? Ahorita que decías de esto del verano, ¿no? De que hay más fuego y más agua, es como, pues sí, pues hay más calor y llueve, entonces pues es evidente. justo eso. Entonces, pues, wow, pues muy, muy interesante, o como pues esta, pues ciencia que además es milenaria, ¿no? Como pues Sí, realmente es muy integral y va más allá como de la nutrición tradicional, ¿no? Que es como, bueno, pues come, bueno, digo, no soy nutriólogo, pero es como de, pues come esto para que igual y bajes de peso, ganes músculo, pero no exacto, necesariamente, pues como dices, ¿no? O sea, ve hasta la parte de meditación, de pranayama. sí. Entonces, pues muchas gracias, de verdad que ha sido muy, muy interesante y y pues muy, pues instructivo, ¿no? Me ha enseñado bastante, entonces pues también espero que a las personas que lo vean pues también les sirva y puedan acercarse también a ti para pues, ir conociendo un poco más de esto. Sí, claro que sí, no, gracias a ti. Mm. Entonces, pues bueno,
No sé si quieras agregar algo más antes de cerrar. No, así como hay reglas muy básicas, o sea, en Ayurveda hay reglas muy básicas y bien sencillas que podemos seguir, no necesitas tampoco algo muy complicado. Lo básico es el orden, o sea, se dice que orden es igual a salud, entonces mantener tus horarios regulares de sueño, de alimentación, como tener muy en cuenta los ciclos de la naturaleza, esa es como una regla básica que creo que no es tan difícil y pues ya partiendo de ahí, todo lo demás se va dando solito. Mm, claro, pues muy, muy cierto. Sabias palabras, palabras. Mm, Pues muchísimas gracias, Ula, y te mando un abrazo fuerte. Te deseo siempre lo mejor y pues iré terminando esta grabación. Muchas gracias a ti por invitarme, Enrique, y muchas gracias por este proyecto y compartirnos todo lo que compartes con nosotros. Gracias a ti.